Real Mobile Platform, una introducción muy breve realmente. New player use the offline support sim. Es decir, eso quiere decir que lo acaban de sacar hace un par de meses. Es decir, como lo acaban de sacar en un par de meses, pues yo intenté revisarlo un poco y tratar de correr los ejemplos, estudiarlo y presentárselo a vosotros. Muy bien. Entonces, aquel no soy yo, aquel es Miguel de casa. Yo tenía una foto así en mi habitación, pero yo creo que la voy a romper. Mi nombre es Ángel Antón y en realidad fui Xamarin Programmer hasta hace muy poco. Y creo que ya no lo voy a hacer más y las razones pues se las explico cuando nos tomemos una cerveza y mi Twitter es pues Ángel Antón. Entonces, hoy trataremos pues de hablar un poco de las offline first apps. El término significa aplicaciones que sean offline first y no, es decir, que sean primero offline y luego intenten ser cualquier otra cosa. También hablaré un poco de la RAM database, es decir, de la base de datos real, para que entonces entendamos por qué es interesante usar lo que es la plataforma. Luego comentamos un poco de cómo se diferencian la Real Platform con respecto a las opciones que también dan support a aplicaciones offline first. Y por último, pues hablamos un poco más con la cerveza. Entonces, un poco para hablar de las aplicaciones offline first. Esto es un término que uno lo pone en internet, incluso lo que más sale son en aplicaciones web. Pero realmente se refiere a aquellas aplicaciones que no necesiten la red para funcionar y que cuando uno las abra, pues te den un valor instantáneo sobre lo que hacen. Por ejemplo, una calculadora, una aplicación perfecta offline, es decir, no necesita nada. A partir de ahí, si tú quieres salvar tus cálculos con un servidor, pues perfecto. Y estas aplicaciones pues se diseñan con ese concepto en mente. Desde que uno empieza a hacer la aplicación, ya sea el diseño de eso, pues sabe que esa aplicación no se va a conectar o que la conexión es un servicio añadido que tú le vas a poner después. Entonces, las actualizaciones suelen hacerse de forma asíncrona, es decir, tú estás trabajando con ella y la aplicación dentro de su funcionamiento normal se actualiza con un servidor y se sincroniza. Y por otro lado, pues son usables todo el tiempo. Y suelen tener más o menos este esquema. Suele ser pues la aplicación, una base de datos local que tiene que existir, que es con la que la aplicación va a trabajar siempre, y a partir de esa base de datos local pues va a existir pues un proceso de autentificación y un proceso de sincronización con un servidor cualquiera, y a partir de estos dos pasos pues una base de datos remota que sirve para sincronizarse. Este punto de autentificación es muy importante, y lo veremos después, porque cuando esta base de datos es remota y hay diferentes usuarios de diferentes usuarios usando la aplicación, pues el hecho de que esos usuarios se autentifiquen me va a permitir identificar con qué base de datos él se va a sincronizar. Es decir, esto no es una base de datos que expande datos a todo el mundo, sino es una réplica exacta de la base de datos que él tiene en su aplicación y mediante la cual accede a través de una autentificación. De ahí introduzco dos conceptos. Hay un concepto que es de autentificación y otro concepto es de acceso. Son dos cosas muy separadas. Es decir, un usuario se puede autentificar usando determinados mecanismos para acceder a esta base de datos, y luego se puede no autentificar, sino puede ganar acceso para acceder a determinados datos que hay en esa base de datos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este esquema, yo quisiera hacer hincapié, aquí no está puesta, pero en algo que podría estar aquí en el medio, que es la synchronization layer. Es decir, la sincronización, la capa de sincronización no sería más que la parte dentro de ese esquema que vimos anteriormente que se encarga de manejar la identidad de los objetos. Es decir, yo voy a tener objetos en mi aplicación y voy a tener esos mismos objetos duplicados en una base de datos. Cada vez que yo creo un objeto en mi aplicación, pues tiene que existir ese mismo ahí y tiene que haber
pues una identidad común, cosa de que si yo modifico mi objeto en el cliente, pues esos cambios se repliquen correctamente en el servidor. Tiene que, bueno, pues ahí eso significa Managed Identity. Tiene que haber, esa capa también se encarga de hacer un tracking de los cambios que se hacen sobre determinados objetos, de la resolución de conflictos, porque si yo me conecto a través de la web, hago unos cambios determinados, luego me conecto a través del móvil y hago otros cambios, pues va a haber unos conflictos y esa capa es la que tiene que resolverlo y bueno, también se va a ocupar de la comunicación asíncrona. Es decir, como pueden ver, es una capa que hace 4 operaciones que son bastante importantes. ¿Qué pasa? Que esas aplicaciones, nowadays, generalmente se hacen contra una RESTful API. Es decir, la situación es la siguiente. Vuestro jefe o vuestro cliente quiere hacer una offline application, quiere que la aplicación funcione offline, pero por otro lado, lo único que les da a vosotros para que actualicen tanto la identidad de los objetos, tanto el tracking de las operaciones, como las operaciones asíncronas, es una RESTful API. Es lo más común que suele haber por ahí. Es decir, ¿por qué hay una RESTful API? Porque casi siempre esos servicios fueron primero una aplicación web y entonces luego fueron una aplicación muy sencilla de bajar datos y luego en un paso posterior pues ya se convirtió en una offline application, es decir, una aplicación que funciona online y luego se sincroniza. Entonces, como hago hincapié en la RESTful API porque es un paso muy común que pasa cuando hace este tipo de aplicaciones. Y este esquema nos dice o nos enseña qué significa actuar contra una RESTful API. Pues aparentemente son esos 3 pasos de arriba que son muy sencillos, pero hay que lidiar con estas operaciones. No con estas operaciones. Es decir, con estas operaciones que significan pues bajar un JSON, decodificarlo, leerlo, si ese JSON, pues luego de la lectura parsearlo contra los objetos que uses tú en tu aplicación. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que las RESTful APIs pues estén diseñadas para interacciones cliente-servidor, es decir, no para interacciones complejas, que sea difícil expresar operaciones que hace la capa de sincronización, que son las operaciones CRUD, en términos de ¿cómo decirlo? Para tú expresar todas las operaciones que quieras hacer los objetos, si usas una API REST, pues tendrías que hacer muchas operaciones. También tienes una capa de codificación y decodificación de JSON por el medio y muchas veces pasa que tienes diferentes modelos del lado del servidor y no son iguales los modelos que tú usas en tu aplicación. Entonces, está claro o se llega a la conclusión de que la capa de sincronización es extremadamente compleja. Entonces, es difícil de mantener, es difícil de predecir los bugs que tiene. Y ya esta es la frase del titular que voy a dar en la conferencia. En mi opinión, nunca se debe hacer en caso de que la vayas a exportar como un producto o que tengas mucho tiempo para dedicarle, porque según mi experiencia personal real, una capa de sincronización va a dar muchísimos problemas y este es uno de ellos. Es decir, esto es simplemente un esquema de cómo pueden duplicarse o triplicarse las variantes cuando un cliente actualiza por un lado y otro por otro. Es decir, yo tengo una web que el cliente está trabajando con conexión constantemente y el móvil, pues sin conexión, crea objetos y relaciones de nuevos objetos y luego la capa de sincronización tiene que ajustar todo esto para que el resultado final sea aceptable para los dos, tanto para el que editó en la web como para el que editó en móvil. Entonces, teniendo en cuenta esto, los que saben, que son los que están antes del paréntesis, ¿sí? Las grandes compañías han creado muchas soluciones, o cada vez que crean una solución, pues uno de los puntos claves es dar sincronización, soporte a offline o sincronización fácil o
a nivel de base de datos, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos son uno de los actores, uno de los que yo me puse a recolectar con el tipo de base de datos que utilizan y ya está. Es decir, Couchbase, Firebase, Amazon, Azure, Sumero. Como pueden ver, los tres grandes están aquí. Está Google, que es Firebase, está Amazon y está Azure, que es Microsoft, Facebook, Microsoft, Amazon y Google. Cabe solamente decir aquí que Azure y Sumero son los únicos que son relacionales y lo único que hacen es sincronizar una SQLite que tengas en tu móvil con un SQL Server que haya por ahí arriba, que eso es un punto a favor porque si se ponen a ver, lidiar con no SQL no es que sea complicado, pero implica otro tipo de ¿cómo decirlo?, de procesos a los cuales no estamos tan acostumbrados. Es decir, lo más fácil es hacer tablas, relacionarlas y todo eso. Entonces, estos dos por el momento son los que se dan las palmas. Y Real, que es el que vamos a hablar hoy, que también es relacional y no usa SQL, sino usa su propia base de datos real. Este no tengo ni idea de qué es. Ni hace falta. Entonces, ¡tachán, tachán! Ahí, este gráfico me lo he comprado. A ver, básicamente la Real Mobile Platform viene a ser lo que ellos tenían ya, que es esto, y que lo liberaron justo el día en que sacaron la Real Mobile Platform. Y le añadieron pues un Real Object Server, que no es más que un servidor de objetos que se encarga de mantener una sincronización correcta de todas las pequeñas bases de datos que hay aquí abajo. Entonces, está compuesta por diferentes pequeñas cosas, ahí aparecen pues muy bonitas así, pero en realidad son tres tonterías, es decir, son el sistema de autentificación y el de acceso, que ya habíamos hablado antes, que traté de separar los dos conceptos. Esto y esto, bueno, esto es una tontería, son un par de páginas. Esto no se sabe qué es decir, ellos en teoría es el gancho que van a tener para que la gente pague por la base de datos, porque todo lo que hay aquí es libre, menos el Event Framework, que en teoría son eventos, después lo veremos con más calma, son eventos que se generan a partir de datos que cambien en el servidor, pero de eso no se sabe nada, porque el producto es beta. Ellos hace un par de días dieron un meetup en San Francisco y hablaron de ello, pero no pude asistir porque se retrasó el vuelo. Entonces, y esto, Sync Engine, es lo más interesante, bueno, o lo realmente interesante, porque bueno, tenemos la base de datos como tal y el Sync Engine, que es el que se encarga de que todas esas bases de datos de aquí y esta sean iguales. Entonces, volviendo a esto, primero es decir, hablamos un poquito de esto y luego pasamos a hablar del server. Muy rápidamente, la Real Database, ellos pues la describen pues fácil de usar, rápida y segura. Realmente es un producto que ya no es beta, es decir, está en producción desde mayo. Hace mucho hincapié, y vamos a detenernos un poquito después, es decir, en la próxima diapositiva, en las referencias. Es decir, tienen un sistema que las referencias no son como en la base de datos estándar, es decir, no tienes que levantar tablas para encontrar las referencias a otros objetos. Es cross-platform, por eso estoy aquí, soy de Xamarin y estoy hablando en Swift. Y luego, pues realmente llevan trabajando en ello desde el 2007 y lo usa mucha gente, es decir, con esos problemas. Es muy rápida, esto grande significa que bueno. No son autosuficientes porque no son los mejores y así todos los ponen. Es decir, aquí en lo que son los record inserted per second, SQLite es mejor, pero Real es el segundo. Y como dato técnico interesante, es decir, ¿por qué se justifica todo lo anterior? Eso, sin teorizar mucho, porque realmente es un poco complejo, el secreto de ellos está en la forma en que guardan los datos. Es decir, ellos guardan los datos de una forma en el fichero
que el acceso es mucho más rápido que una base de datos estándar. Primero, cargan parte de ese fichero en la virtual memory, no sé qué es eso. Lo que sí sé que cuando cargan los datos, tienen una forma muy rápida de calcular dónde está cada objeto y dónde están sus relaciones. Es decir, que las relaciones las calculan como si fueran un árbol y no de la forma estándar, que es levantando cada tabla, es decir, parseando el SQL y viendo cada tabla y yendo a cada tabla y buscándola y luego devolviendo el resultado. Es decir, ellos no lo hacen pues, de la forma que existía hasta ahora. Entonces, uno se pregunta por qué lo hacen tan bien supuestamente ellos y los demás tan mal. Y es que la realidad es esta. Aunque no se vea bien, esto es un gráfico del momento de creación de las bases de datos. Y aquí está MySQL en 1996, debe ser SQL Lite en el principio de los 2000 y Real viene a ser al 2014 por acá. Es decir, han tenido que pasar muchos años y para que ellos pensasen, bueno, no es que vengan trabajando desde ahí, por supuesto, pero que realmente las bases de datos que usamos actualmente o la forma en que se usan las bases de datos son bastante antiguas. Así que por eso es que no es que hayan salido de la nada, es que simplemente nuestras bases de datos pues, son muy antiguas. Y un poco de código, pues nada, si alguien ha trabajado con Real, ¿tú? Vale, muy bien. Pues los POHO, puede ser, POHO, ¿cómo se dice en suizo? SOHO. Vale, bueno, esos, los objetos simples, los modelos. Sí, exacto, Play, Swift, exacto, POSO, exacto. Pues siempre tienen que extender el object, que es una clase que ellos te dan, y son de fácil creación, y cuando lo que escribes en la base de datos, pues lo haces a través de una transacción, que es esto que vemos aquí. Y le puedes aplicar pues, una serie de consultas en forma de lambda o en forma de, como, no sé, como punto... Interfaz fluida. Exacto, una interfaz fluida. Bueno, lambda para los de .NET o para los de Java. Y ya está. A ver, estos objetos son especiales, pero... bueno, lo explico. Esos objetos simplemente tienen que heredar de object, que es una clase que Real proporciona, porque esos objetos son interfaces directas hacia la base de datos. Es decir, conceptualmente son objetos vivos. Cuando tú los creas, no tienes necesidad de destruirlos para que ellos se actualicen una vez tú has cambiado datos en la base de datos. De ahí que Real sea, en teoría, rápido. Tú simplemente creas un objeto, ese objeto no tiene propiedades reales, son punteros o son interfaces a los datos reales y suelen tener una función a la que tú te puedes suscribir para recibir notificaciones o una implementación de Reactive Extension de la que también te da datos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo creo la clase doc y la uso aquí, por ejemplo, si ahora en algún momento determinado, siempre y cuando esté en el mismo hilo, alguien cambia la edad de este perro, este objeto doc que yo he creado pues se va a actualizar automáticamente sin yo tener que hacer nada. Es decir, no tengo que hacer una lectura de esto. Entonces, esto es muy atractivo y ellos pues lo promocionan mucho y las aplicaciones que se suelen hacer bajo este esquema con objetos vivos pues quedan muy simples. De ahí que con el paso del tiempo hayan dicho, pues nada, si tenemos una base de datos cojonuda, lo que hay que hacer es sincronizarla con un servidor y que ya sea de soporte a aplicaciones offline first y ya estamos hechos. Y de ahí pues sacaron esto de nuevo de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, el Real Object Server, bueno, la parte del Real Object Server está compuesta por, como habíamos hablado, por la Sync Layer, la base de datos como tal, es decir, los dos mecanismos de autentificación y de acceso y un poco de administración. Entonces,
Cuando lo instalas, pues la instalación es por código, te sale pues esta pantalla, tienes que poner ahí un nombre de usuario y te sale ya pues el dashboard, que esto es la administración. La administración pues es simplemente la página web, esa que ustedes han visto ahí. Entonces, aquí para el código tengo un pequeñito problema. No es tan grave. Simplemente, ¿qué pasa? Que por la propia característica de esto, ellos simplemente lo que te dan es el servidor. Entonces, como te dan el servidor, tú lo tienes que instalar, tienes que hacer todo ese proceso. Yo instalo el servidor aquí, pero la única cosa que puedo hacer es probarlo con un dispositivo que escriba. Podría haberme instalado la misma aplicación en otro, pero entonces esa aplicación tendría que correr con el IP que tiene esta máquina. También podría haberlo hecho en una máquina virtual de Amazon, pero no sé por qué no me salió. Es decir, ellos te dan una AMI, se llama, de Amazon, para que tú la levantes y ya eso viene instalado con el Realm Server, pero yo lo intenté y no logré echarlo a andar. De todas formas, a ver si lo logro aquí. Vamos a ver si se ve. En teoría, esto, no sé si es el comando ese o no, pero bueno, igual no. A ver, lo arranco el servidor aquí. ¿Quieres que ahora se quede bajar la luz? No, que la proyector este se falta, por eso sí. Así. Entre eso y un coma mayúsculas un par de veces, yo creo que... Sí. Vale, aquí, bueno, repetimos la operación del control. ¿Vale? Sí. Sí. No, a ver, es muy sencillo, es simplemente echar a andar el servidor, tampoco es que haya mucha cosa. Cuando echas a andar el servidor, pues ya te sale esto, que es lo que ellos dan. Aquí, como pueden ver, pues, es localhost y ya está. Entonces, vamos a realizar dos aplicaciones. En una no la voy a echar a andar porque he puesto el código pues lo más simple posible para que lo veamos como sería lo más básico del código, y luego vemos el ejemplo que ellos dan, que va de maravillosamente bien, y lo probamos. Entonces, a ver. Pero entonces esto siempre lo tienes que hostear tú. O sea, el servidor no lo hostea bien. No. Cuando hagamos el código hablamos de qué puntos tienen de sí, ellos te dan unos ficheros, como si fuera un Tomcat. No sé si han oído hablar del Tomcat. Esto es un Tomcat. Después haz con él lo que tú quieras. Ahora, los ficheros te lo dan gratis, igual que el Tomcat. Si alguien ahora es un empresario y quiere de pronto montar un servidor de estos y, no sé, hacer todo un mecanismo de administración y de levantar máquinas virtuales y de cómo gestionar todo lo que se genera ahí y que sea fácil para los usuarios, pues ganará dinero, porque realmente ahora mismo nadie lo hace. Entonces, no sé si se ve aquí, mira, es que este es el app code, por eso que se ve también. A ver, aquí tenemos, pues, ellos te dan un Sync Manager, que es en realidad pues, un tag alias para el manager de conexión de ellos. Esto le pasa la URL. Entonces, le pasa la URL con unas credenciales. Estas credenciales son las credenciales de acceso al servidor del usuario. El usuario lo puedes crear o lo puedes crear tanto con el servidor, ¿vale? Bueno, sí, si vas aquí ellos tienen como un panel que no sé si aquí account information de password, users. Aquí puedes añadir todos los usuarios que quieras. Entonces, como suele ser común en este tipo de sistemas, tienen tres mecanismos de autentificación. Primero, email, password, es decir, que eso te lo brindan ellos, y luego, mediante un fichero de configuración, puedes hacer lo que puedes hacer lo mismo que los otros. Es decir, configurarle una cuenta de Facebook o una cuenta de Google, y entonces tu aplicación se autentifica contra el servidor. Ellos, por
por detrás chequean que con Google o con Facebook está bien y entonces dan paso al usuario y te devuelven pues, una respuesta correcta. Lo que eso sí, a golpe de fichero de configuración, como suele ser. Entonces, aquí pues una llamada login pasando las credenciales y en caso de que este real server user esté bien, es que te conectas. Bueno, aquí es crear una configuración con ese usuario y con esa URL que has pasado aquí arriba, es la URL de tu servidor. Conectas al usuario y creas una configuración y luego esa configuración se la pasas a un real. Si ese real no tuviera esto, pues fuera un real local y ya está. Entonces, cuando le pasas una configuración que tiene pues, un servidor y un usuario ya conectado, pues este real se convierte en un real sincronizado, vamos a decir. Y todo lo que hagas en él pues se va a sincronizar tanto en el OJ server como en todo el que lo abra, ya sea en esta aplicación o en otra. Y a partir de ahí pues no hay más nada que hablar. Es decir, esto es lo bonito de Real, que ellos hacen mucho hincapié en que lo único que tú tengas que usar sea la base de datos, que ya la conoces, y para conectarlo pues son simplemente estas líneas que hay aquí y se acabó. La resolución de conflictos, el pedir cuando se graba y cuando no, todo eso. En la próxima diapositiva hablamos de la resolución de conflictos. Sí, vamos a probar un momento la aplicación para quitarnos el código encima, que es lo que más así me pone nervioso. Esta aplicación ya es más compleja. Es decir, esta es la que dan ellos. Aquí tengo abierto pues, el fichero de configuración. Esto es un default ID. ¿Por qué ponen este default list ID? ¿Qué pasa? Que si cuando vas a sincronizar objetos no les defines un ID, pues ese objeto se crea de nuevo y se crea de nuevo. Si defines un ID con un valor determinado, pues entonces ese objeto se sobreescribe en todos los sitios donde se encuentre ese ID. Lo que habíamos hablado antes cuando hablamos de la synchronization layer y de la identidad de los objetos, pues eso es esto aquí. Entonces, pues nada, ¿cómo? Aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver si sale. Sí. Y esto lo muevo hacia acá. Vale, muy bien. Vale, ahí tiene una tarea. Y entonces, ahora no sale, pero tienen, a ver, Real Browser. Aquí tienen una cosa que se llama Real Browser, que puedes abrir, creo que es aquí. Entonces, si mal no recuerdo, ok, ahí está. Le pongo usuario de administración. Vale, y está cargando ya la base de datos y ya está. Entonces, eso es una aplicación externa, ¿no? No es un plugin de Xcode ni nada. No, es una aplicación que tienen en el App Store. Ahora no, ¿qué pasó aquí? Estoy perdido, pero bueno, lo traigo, creo una tarea y pull down y refresh. Oye, Jorge, esto es de mitad. Cuando te dé la factura, que además tenemos un proyector para traerlo aquí. Eso no depende de tanto. Sí, vale. Voy a crear una tarea y esto aquí se debe estar viendo ya. No se ve nada, ¿no? No, nada. Ah, sí se está viendo. Lo que se ve. Esto. Sí, se ve aquí. Esto y esto. A ver, voy a moverlo acá. Vale, estoy ahí creando tareas y las estoy. Esto tiene una interfaz interesante, como la aplicación esa tan popular. Incluso
Vale, esto ya está. Bueno, básicamente eso. Ya está. Es decir, yo creo que lo que ellos tratan de que la idea interesante de todo esto es que lo más difícil o lo más, ¿cómo decirlo? Difícil, sí, de programar sea tu gestión de la base de datos y cómo tú te organices los objetos y eso, que ya de por sí es bastante sencillo. Para conectar esa base de datos y sincronizarla con 1000 aplicaciones, pues te instalas un servidor, que son 4 pasos, y le pones esas 4 líneas de código y toda tu aplicación, en vez de trabajar con el real que antes trabajaba, pues ahora trabaja con este real sincronizado y voilà, todo funciona. Entonces, ya para ir terminando, sobre la resolución de conflictos, estas son las leyes que hay, que son las clásicas. El que primero, si algo se borra, pues se borra en todos lados. Si alguien hace update de último, pues ese es el que prevalece. Insert in list and order by time. Bueno, sí, que si insertamos en lista, pues está ordenada por tiempo. Entonces, ¿cómo hacer una inserción de lista personalizada? Es decir, ¿cómo hacer una resolución de conflictos personalizada? Pues muy fácil. Lo que te dicen es que te crees una lista. Imagínate que quieres manejar los conflictos de la configuración del juego, del color de la cara del personaje. Pues te creas una lista donde todo el mundo vaya poniendo sus valores y todo el mundo a la misma vez va recibiendo sus valores. Y entonces, cuando recibas todos esos valores, pues ahí pues te quedas con el que primero puso, pues te quedas con ese, el que el último puso, pues te quedas con ese, o haces un promedio de todos los colores que haya y ese es el que gana. Pero el recurso que dan es ese: cada vez que haya una resolución de conflictos personalizada, pues el tipo de valor que te da conflicto, mételo en lista y analiza la lista completa y haz lo que quieres. Sencillo. Entonces, una breve comparación. El approach, esto para mí es muy importante. Aquí en Real tú te creas tu aplicación, haces tu base de datos y si quieres sincronizar, instalas un servidor y en vez de trabajar con el Real normal, trabajas con el sincronizado y se acabó. En los otros no. En los otros tú dices, bueno, pues vamos a hacer una aplicación, vamos a crear esto, esa aplicación tiene que tener esto otro, pues la creas, luego creas el servidor, la base de datos, defines el modelo de base de datos, no sé qué, luego defines pues las tablas, qué sé yo, y luego usando esa API, a partir de ahí te dicen, bueno, mira, esta es la API, empieza a crear. Es decir, los sentidos de cómo evoluciona el proyecto son totalmente opuestos. Generalmente, cuando se usan este tipo de aplicaciones, es la API la que manda, porque casi siempre la API está comprometida con otros servicios, y cuando se usa Real, es la aplicación la que manda, y eso es imposible de evitar porque Real, de la única forma que puedes acceder es a través de la aplicación. Quizás una base de datos que hagas con este esquema, pues lo puedas leer, publicas una API REST y lo puedes leer en una web, pero en el caso de Real no. Es decir, existe React Native, pero todo es móvil. Es decir, Real está totalmente enfocado a la aplicación y la sincronización es como un paso posterior. Aquí no, aquí pues haces el servicio y luego le conectas con lo que tú quieras. Eso es un punto muy interesante. La complejidad, pues, la hemos visto. No puede ser. Bueno, es que quería enseñarles esto, a ver si sale. Esto es la descripción de una presentación esto es para explicar Cognito, que es el sistema de autentificación de Amazon. Entonces, pues aquí tienes todas las pantallas. Yo creo que el tío tenía 2 slides más, pero no le cabía bien y trató de meterlo. Pues esto es bastante complejo. En el caso de Real, pues es bastante simple. Y por último, escalabilidad y administración. Aquí la administración es usando un terminal y la escalabilidad
Estamos esperando noticias y en el caso de los competidores, no, todos los Azure, Amazon y Firebase, es decir, ellos están muy bien y están hechos expresamente para eso. Y es ahí donde está el key point de Real en estos momentos. Es decir, tiene muchos pros, es muy fácil de desarrollar y, bueno, prometedor, pero solamente es usable para unos escenarios muy específicos. Porque realmente las comparaciones son un poco torticeras, es decir, no es un producto maduro, es simplemente una beta, aunque con un futuro pues, brillante. Y ya está. Bueno. ¿Tienes otros? Sí, sí. Entonces para nosotros. Sí, esto de media luz no va bien. A ver, bueno. Compartir con terceros. ¿Qué? O sea, tú has hablado, si lo he entendido bien, Sí. del uso de yo tengo mi base de datos, hay una copia en el servidor y si tengo 6 dispositivos, esos son los que se sincronizan. Sí. Pero si yo quiero compartir contigo, tú eres otro usuario y yo soy el mío y quiero compartir parte de mis datos, ¿eso lo hace o no lo hace? Sí, es decir, al final lo que pasa es que esos datos que tú quieres compartir con otros los vamos a tener todos, es decir, todos representados en nuestra base de datos, al menos de forma de esquema, esquemáticamente hablando, yo voy a tener los datos A y B también. La única diferencia es que tú vas a tener determinados permisos sobre unos datos y yo no. Es decir, bueno, no sé si no me he explicado bien. Sí, no, el esquema es común a todos, pero ¿tiene forma de dar permisos sobre el esquema a un usuario que no sea el propio? Es la pregunta. Sí, está. Es decir, imagínate que el ejemplo de las tareas. Sí. Es decir, hay determinadas tareas que yo podría marcar en la base de datos por un campo y definir que tal usuario solamente tiene acceso a tareas que tengan esta llave o este boolean y otros usuarios por nombre. Es decir, me faltó hablar de los permisos de acceso, pero sí existen. ¿Y cómo verificar la identidad? Por ejemplo, si un usuario decide compartir información con otro, ¿cómo verificas que realmente ese usuario le ha dado permiso de forma segura? Quiero decir que a lo mejor ha podido falsear el valor booleano que tengas en tu base de datos para decir compárteme información con este usuario. ¿Cómo verificas la identidad de esa persona? A ver, lo podemos buscar, es decir, hay código para... Primero, hay que partir de una cosa, toda la lógica de este esquema está en la aplicación. Eso es una cosa que se ve al instante. Entonces, ellos te dan un código para que determinadas acciones que puede hacer el usuario que se logueó, esos datos del usuario que se logueó, tú los recibes externamente, el usuario los ve. Entonces, dentro de la aplicación, cada uno de nosotros, o cada aplicación, en cada terminal, va a tener una lógica determinada que va a definir qué usuario puede acceder a qué datos y qué no. Lo de trampear, pues no, es decir, eso va en código. No hay un envío, no sé si te refieres a eso, no hay un envío de código que puedas poner un hombre en el medio ahí y hacer algo, o qué sé yo, no sé. Es decir, la lógica ya está dentro. Antes de que se almacenen los datos, tú los puedes filtrar y decir, bueno, pues estos datos que se almacenan de una forma, puedes escribir en tantos campos, puedes hacerlo. Si sé que eso va a ser lo más interesante, lo voy a poner. Dime. No. Sí. Pero determinas por el diseño de la aplicación, la lógica de la aplicación. Lo determinas por el diseño de la lógica de la aplicación. Sí, totalmente. Parte privada lo que publica. Sí. Aquí ellos lo enfocan de la siguiente forma. Tú trabajas offline y haz todo lo que tengas que hacer offline. Y luego, para que haya determinada cosa, pues introducimos el concepto de usuario y entonces, pues, el usuario es simplemente un dato más que puede alterar la lógica que tú usas para escribir o leer. Y esa lógica se va a replicar en todos los usuarios que tengan instalada la aplicación. Pero fuera de eso, seguimos haciendo lo mismo, seguimos escribiendo en la aplicación. Aquí no hay código de servidor.
¿Me explico? Y si no hay código, no hay un node, bueno, hay un node, porque realmente esto es un node, pero no, bueno, miento. Sí puedes definir permisos de administración a determinados usuarios ahí, pero sí, la gran parte de la lógica, o el mayor por ciento, está en lo que es la aplicación. Pregunta que me puede inventar la respuesta. ¿Se puede autenticar con algún EDAP o algo? El EDAP no hay por ningún sitio. ¿Hay algo de Apple ahí? ¿Cómo es que se llama el sistema de autentificación de Apple? Pues iCloud. ¿Cómo? iCloud. Exacto, eso. Pero si es el EDAP que, no sé, que yo tenía el EDAP como un, no un protocolo, pero como un sistema específico de autentificación asociado con Windows Server, que yo no sé. Bueno, pues si es algo genérico, yo creo que no. Tiene los clásicos, son Facebook, Google, email, Pablo, que lo tiene por default y ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo. Puede ser que tenga el GitHub. Pero vamos, que no eso. Y todo esto pues a nivel de configuración del fichero. Pones tu keyword, tu key de Facebook para que ellos se conecten y ya hagan todo lo que tengan que hacer. No hay todavía nada de descargabilidad, y cuánto ocupa datos con usuarios. A ver, eso se lo dan a Firebase en mi opinión. Cuando trabajas, yo no he utilizado la nueva de Real, utilizo solo la Real offline, que dan desde el principio, y después trasteé juntando Real con Firebase para hacer la parte cuando todavía no estaba la parte de servidor. Y Firebase a mí me gusta, tiene sus pros y sus contras con respecto a esto, pero bueno, con la escalabilidad estás hablando con un Google Cloud por debajo. Eso no puede ser. Desde el punto de vista que tú tienes el servidor en tu máquina, claro, es que lo que tiene la desventaja que tiene esto, la ventaja es que te está dando el servidor a tu disposición y a tu manejo. Que tú sepas escalar o no, si lo metes en una Amazon Web y le pones balance y le pones todo lo que quieras, estás trabajando perfectamente. bueno, cada relativo, porque el almacenamiento te queda un sitio físico. Sí. a ver, al final el problema es, según mi opinión, se sabe muy bien cómo escalar ficheros de bases de datos grandes cuando estos ficheros pues contienen tablas y tú puedes dividir los ficheros en tantas tablas para este fichero, tantas tablas para este. Pero de la forma que ellos tienen de almacenar los datos, pues no sé. Lo que sí está claro es una cosa, el sistema de escalabilidad lo tienen que ser ellos. Yo no sé si las bases de datos ahora son open source o no, creo que sí, que ellos liberaron lo que es el mecanismo, el C++ open source. Basta. Vamos, a lo que sea muy reciente, yo sé que yo sé que ellos libraron algo a la misma vez que sacaron la plataforma, pero no recuerdo bien. Sí, No sé, no, igual lo que liberaron sería la parte de Swift y Java y eso que estaba por encima del sí, todas las cáscaras. Exacto, sí, las cáscaras que son. Bueno, me pareció, pero vamos, que sí está claro que el sistema es muy propio de ellos, que cuando tú lo usas, pues te enganchas bien, porque no hay forma de, es decir, no es que saca, puede ser, si tú tienes todo a nivel de consulta de SQL, pues puedes cambiar el SQL Elite y poner, qué sé yo, no sé, pero aquí estás Facebook lo compre. Sí. Bueno, Facebook yo creo que no lo va a comprar, que esto van a hacer sobrevivir solos. Mira, Couchbase, para mí es una basura, pero... Sí, yo baño igual, no pagas la aplicación, nadie le dio un bebé y me quedo sin él. No, pero bueno, yo pensé 5 minutos en lo de la escalabilidad y bajo mi poco conocimiento del tema de cómo escalar una base de datos, es subdividiendo un fichero de un par de gigas, pues esto para esta aplicación, para que los usuarios que están, saber qué usuarios están en cada máquina y qué tablas han puesto en cada eso. Esto es imposible, tal cual. Pero algo tendrán entre manos. Dice que sí, que está. Pues a mí me había parecido que cuando habían liberado, es decir, cuando habían sacado esto. ¿Es el tema más? Sí.
¿Qué se llama? Eso no lo va a leer nadie. Eso lo van a liberar. Sí. Bueno, lo voy a poner aquí formalmente, pero si aparece otra pregunta. De todas formas, ya para eso, ya que me estaba viendo todo, yo sí sugiero encarecidamente que si alguna vez van a hacer un sistema de sincronización serio o que el cliente exija que funcione seriamente, no esto de que se sincroniza de vez en cuando y se bajan los datos, no, algo que se vea bien, pues eso, usen una solución ya hecha. Porque yo he intentado hacer uno de verdad, es decir, no lo he enfocado diciendo esto es un dolor de cabeza enorme y hay que dedicarle mucho tiempo y muchos recursos. Si no lo enfocas así, va a ser un desastre porque pierdes mucho tiempo, los errores son las condiciones a las que te sometes, de que si este se conecta, este no, este objeto cambia, las relaciones entre objetos cambian, no sé qué, son muy variadas y siempre aparecen bugs. Y esos bugs pues no te dejan avanzar en otras cosas que son mucho más importantes. ¿No? Eso va a Apple. ¿Qué? Que se lo digas a Apple. Apple en la iCloud. Pues sí. Que todavía están intentando hacerlo funcionar. Sí. No. Ya se ha vendido, pero vamos. No, y Dropbox, por ejemplo, que era otro de estos de sincronización, pues ha continuado una API que ellos tenían para dar ese servicio. Dropbox a mí lo que me encanta es el circulito de conflicto que agradece. Es que una de las cosas que no, tampoco me gusta la solución que te dan ellos de aquí es la parte de los conflictos. Por ejemplo, yo no vendo Firebase, pero la parte de Firebase en eso te avisa de si alguien está escribiendo en el momento que tú estás escribiendo, por ejemplo. Te lanza un evento diciendo te aviso. Mientras estás haciendo esto, están escribiendo otras personas a la vez que tú para. Aquí están los eventos. Pero ¿qué te informa? Porque yo sí sé una cosa. En el caso de escribir, tú puedes definir, eso no lo he investigado, porque esto era una breve introducción, como dije al principio, pero sí sé y sí estoy seguro de que leí de que en el caso especial de strings, puedes definir, oye, esto después lo actualizo porque bueno, tampoco es muy allá. En el caso de escribir, tú puedes definir un string si se comporta como una cadena total o como un conjunto de caracteres. Y a partir del conjunto de caracteres, sí puedes hacer, ¿cómo se llama esto? Definir que la resolución de conflictos funcione a nivel de carácter o a nivel de string. Sí, eso es interesante. Pues así que me acuerdo, tampoco mucho. De todas formas, siempre nos quedará lo de escribir la base de datos en subir el fichero y que todo el mundo lo coja de otro sitio. Sí, eso nunca falla. Pues, bueno, si no hay más preguntas.